presidente. Tiene la palabra, diputado Alessandri, cuando usted guste. Sí, muchas gracias, presidente. Voy a compartir pantalla, si me lo permite, Pablo Celedón. Pablo, ¿me podéis permitir habilitar esa función? Yo estoy hablando con informática. Lo acabo de... Ahí está habilitado. Gracias. Que no se pasa. No tiene... compartir. ¿Listo computador acá? ¿Problema? No, pues. ¿Y te metías a la misma reunión? Sí. Sí, pantalla de Presidente, tuvimos un problema para compartir la pantalla y va a salir en unos segundos, pero no importa. La idea de esta presentación fue un poco recopilar tanto la propuesta del Ministerio del Interior, lo que se ha conversado en la comisión, lo que los distintos parlamentarios han recomendado, y yo les hice llegar la semana pasada a todos por vía WhatsApp una propuesta de estructura de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, dado que hay consenso que es importante crearlo. También hay consenso de que es importante que sea un ministerio separado, por lo tanto, pretendemos básicamente poner una malla debajo para ver todos los... Sí. Para ver todas las agencias que estarían debajo. Y en ese Ministerio de Seguridad Pública, en el documento que vamos a compartir en unos minutos, nosotros elaboramos una estructura que tiene incluido o dependencia la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, hoy día, una ANI más fortalecida, una ANI con más recursos, una ANI que se adelanta mucho más. Después la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que creo que es el tema ya no del futuro. Me da un poco de rabia cuando escucho en la prensa que la ciberseguridad es el tema del futuro. La ciberseguridad es el tema de hoy día y un poco casi del pasado cercano. Entonces, una agencia nacional robusta, fuerte, de ciberseguridad que le responde al Ministerio de Seguridad Pública. Hoy día los crímenes ya no van a ser tanto en la vía pública ni contra los edificios públicos, van a ser hackear, por ejemplo, el sistema del IFE, del ingreso familiar de emergencia, hackear el registro social de hogares. Ese tipo de atentados van a ser los que nos van a llegar. Después una subsecretaría de seguridad, de la cual dependen los servicios especializados, una agencia nacional anticorrupción y antidiscriminación. Creo que esto es súper importante, porque no solo porque son los temas que la misma opinión pública ha puesto arriba de la mesa, sino que el Estado nunca va a tener legitimidad si la gente no siente que hay un control contra la corrupción muy duro, que no tolera nada, y también contra la discriminación de todo tipo, discriminación que lleva al final a distintos delitos. Después una Agencia Nacional de Emergencia. Nosotros tenemos hoy día la ONEMI, y aquí hay opiniones. Hay algunos que dejan las emergencias fuera de esta estructura, otros las dejan dentro. Nosotros creemos que la reacción a las emergencias, que son inundaciones, terremotos, maremotos, tsunami, desbordes de cauces de río, nevazones, también primero usan la fuerza, el músculo del Ministerio del Interior, que quedaría en este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, pero está muy relacionado con lo que es la seguridad también, que se desborde en el norte con el invierno boliviano, una avenida, que quede sin luz una comuna, va muy relacionado con la seguridad, porque en la comuna que queda sin luz, finalmente van a haber robos, van a haber asaltos, van a haber probablemente hackeos. Por lo tanto, nosotros lo pusimos en este organigrama, la ONEMI, solo que la cambiamos a Agencia Nacional. También Gendarmería, y esto también se discute, ustedes saben que Gendarmería hoy día depende de Justicia. Nosotros creemos que lo que se hace con la población penal, dado la tasa de reincidencia, es demasiado importante también para la seguridad pública.
Si ese eslabón que se llama gendarmería no es capaz de resocializar, no es capaz de enseñarle al preso para que el preso que entra al penal sea muy distinto al preso que sale, que el preso que entró sin cuarto medio sale con cuarto medio, que el que entró sin un oficio sale con un oficio, que el que entró sin la capacidad de financiar sus necesidades salga con esas capacidades. Por lo tanto, Gendarmería tiene un papel tremendamente importante. Hacen un esfuerzo hoy día, pero a juzgar por la cantidad de reincidencia en nuestro país, uno pensaría que podemos hacerlo mejor también ahí. Y después también, por supuesto, las fuerzas de orden y seguridad, que son la PDI y Carabineros, que también dependieran de este ministerio. Y de esto se desprende, finalmente, un Centro Nacional de Protección Ciudadana que, en términos simples, es algo que yo he estado promoviendo con el diputado Macaya desde el 2018, que es un número único de emergencia. Que nosotros tengamos una especie de estructura tipo 911 en Estados Unidos, que tenga oficinas en todas las regiones, pero que de ahí se destinen los recursos de cada una de las agencias. Yo soy bombero presidente hace mucho tiempo, y cada vez que uno llega a una emergencia, uno ve que llega una cantidad de agencias estatales a esa emergencia, muchas que no son necesarias. Llega el SAMU con su ambulancia, llega bomberos, llega el equipo de escalera, llega la policía de investigaciones, llega Carabineros. Muchas veces hay mucho más de lo que la emergencia requiere, y en otras ocasiones, especialmente en provincias y en comunas pequeñas, llega mucho menos de lo que la emergencia requiere. Si nosotros contáramos con un sistema tipo 911, tipo lo que se hizo en Ecuador también, me entrevisté con el embajador varias veces de Ecuador, que es un almirante en retiro, que diseñó este sistema allá, usted puede hacer mucho más eficientes los recursos del Estado, porque el telefonista ya no es un carabinero, sino que es un profesional, alguien que te puede dar primeros auxilios por teléfono, alguien que va a saber destinar la agencia estatal correcta para cada emergencia. Y siento que todo este esfuerzo de darle una estructura al Ministerio de Seguridad Pública tiene que ir acompañado de este enlace con la comunidad. Esto es mucho más que una central telefónica. Esto permite la interoperabilidad de las agencias y permite que el Estado, dado que los recursos son siempre insuficientes, que el Estado pueda reaccionar con la agencia especializada para cada emergencia y en el número de recursos, de vehículos, de expertos asociados a cada emergencia. No tiene sentido mandar el laboratorio de criminalística de Carabineros a levantar huellas si es una emergencia de tipo de incendio o de inundación. Entonces, hoy día vemos competencia entre las policías y vemos sobreestimación de la emergencia, vemos llegar a distintas camionetas con distintos logos, con distinto personal, cada uno intentando demostrar su preparación, bomberos de una comuna y de otra, policía de investigaciones, carabineros, etc. Incluso distintas instituciones que también ayudan a combatir los incendios. En fin, yo creo que en un país pequeño, de ingreso medio como el nuestro, tenemos la responsabilidad de optimizar los recursos siempre. Quería pedirle a Ronald, que es abogado también, experto en estos temas, que nos pudiera hablar un poco más de la estructura, manteniéndose en los 7 minutos, y después feliz de responder las preguntas. El organigrama se los vamos a mandar, se los mandamos, pero se los vamos a mandar de nuevo al WhatsApp. Lo tenemos eso, sí, efectivamente, pero en todo caso... Sí. Bien, Adelante, muchas gracias, adelante. Saludar al senador que preside, a la diputada, al ministro. Muy contento por estar acá. Este trabajo lo hemos venido realizando hace ya varios años con el diputado Alessandri, con el diputado Calisto, con el diputado Pardo, y nació como una idea. Nació como una idea de un Estado más eficiente. Crear un ministerio no es necesariamente crear un ministerio por separar a las policías, sino también dar una respuesta a la sociedad civil. Es por este motivo que nosotros tenemos una visión de la gestión de riesgo integral, que haya desde emergencia hasta los problemas de seguridad pública. En este sentido, nosotros ocupamos el informe global de riesgo y dijimos cuáles son los riesgos de mayor ocurrencia. Y ahí dijimos, bueno, nosotros tenemos que dar una respuesta integral a los riesgos, pero a través de un mando común, que ese va a ser el nuevo ministro de Seguridad Pública. Lamentablemente, la estructura actual, el subsecretario del Interior es el jefe del servicio de las policías. Todas las divisiones
de seguridad pública, de modernización de las policías, dependen del subsecretario. Y en la sesión pasada dijeron algo no menor, que en el fondo el que tenía los recursos definía la agenda pública, acá en esta misma comisión. Es por eso que nosotros elaboramos una estructura interagencial con una capacidad de conectarse con el resto del Estado. ¿Por qué interagencial y no crear subsecretaría? Las agencias nacionales permiten conectarnos con otros ministerios. O sea, acá si creamos una Agencia Nacional de Ciberseguridad, esa Agencia Nacional de Ciberseguridad tiene que ser capaz de generar directrices, tiene que ser capaz de generar normativa y fiscalizar a los otros ministerios. Lo mismo la ANI. ¿Por qué llevar a la ANI acá? Bueno, la ANI está en plena modernización y va a integrar la unidad de análisis financiero, y con eso vamos a poder combatir el crimen organizado y el lavado de activos a través de esta nueva estructura. Pero además esta estructura es una estructura que abarca desde la prevención del delito hasta la reinserción del delincuente, y eso es lo importante. ¿Por qué meter gendarmería acá? ¿Y por qué hacer una modificación a la Subsecretaría de Prevención del Delito y convertirla en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Reinserción Social? Nosotros tenemos que dar una respuesta integral como Estado, y esa respuesta está dada para también la reincorporación del delincuente a la sociedad. Hoy día existe un estigma social al delincuente reinserto, no lo contratan, y ahí tenemos un problema, y por eso también proponemos un Servicio Nacional de Reinserción Social. Esta ha sido una propuesta transversal, la hemos trabajado para que se dé esta discusión y hagamos un ministerio fuerte, pero también mirando los intereses de Chile sin colores políticos. Básicamente, esta estructura nueva no crea un Estado más grande. Estamos dividiendo, reorganizando el Estado, pero tiene un sentido que es un sentido republicano, y creo que se conecta con muchos proyectos, como el proyecto de la diputada Maricela Santibáñez para el caso de desaparecidos, con los centros de protección civil. Si nosotros somos capaces de coordinar a todas las fuerzas policiales, a bomberos, a emergencia, dentro de un mismo mando, no solamente vamos a fiscalizar mejor los recursos, sino también vamos a poder distribuir mejor y vamos a poder planificar mejor. Si yo le pongo un GPS a cada carro de bomba, a cada carro policial o a cada ambulancia que se una a este sistema, voy a tener la matriz de riesgo, voy a saber dónde están cada cosa y voy a poder distribuirlo, y también voy a ser responsable de la respuesta. O sea, hoy día uno llama a Carabineros y se demora 10 minutos, 15 minutos y a veces media hora en contestar, cuando ya el delito ocurrió y ya no hay nada que hacer. Acá la gracia es que las llamadas queden grabadas dentro de este número único. Luego van a ser fiscalizadas y se van a ser monitoreadas. O sea, va a haber una respuesta del Estado y va a ser fiscalizado tanto el Estado como los componentes del sistema. Esto no es algo que no se pueda crear. Ecuador, efectivamente, como bien lo decía el diputado Alessandri, lo hizo el ECU 911 y tuvo buenos resultados. Acá tener un Estado más eficiente, más operativo, depende de todo, de izquierdas o derechas. Y es muy importante esta sesión, porque es un espacio común para debatir ideas y para plantear. Nosotros no estamos proponiendo una solución, estamos presentando las bases para crear un sistema de seguridad integral. Muchas gracias, diputado, muchas gracias, senador, ministro. Muchas gracias, señor Van der Bert. Muchas gracias, diputado Alessandri. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo quisiera hacer solamente dos, pero creo que esto va a enlazar un poco con lo que el ministro dijo que nos quería plantear a continuación. Primero, yo creo que el tema de catástrofe no cabe ninguna duda que tiene una fuerte dimensión de seguridad pública. Pero no es solamente la dimensión de seguridad pública. Y no solamente el ministerio, no son solamente las fuerzas policiales las que actúan en él. Es una dimensión también de salud, una dimensión de vivienda, una dimensión de obras públicas, y una dimensión en que participa sustantivamente las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso es que las razones que nosotros en realidad optamos, pero estamos ciertamente dispuestos a discutirlo, se puede discutir todo lo que se quiere esto, naturalmente, y el que tomará la decisión respecto a qué proyecto manda es el señor ministro. Nosotros consideramos que la coordinación de las catástrofes debería estar en el jefe del gobierno. Y el jefe del Ministerio de Gobierno es el ministro del Interior, que va a permanecer, por cierto, va a quedar ahí. Por esa razón nosotros excluimos la propuesta original que nos presentó el subsecretario Gali, efectivamente incluía las catástrofes ahí, pero finalmente nosotros consideramos que era mejor dejarla en el Ministerio del Interior. Respecto de Gendarmería hay toda una discusión, sin duda.
Hay toda una discusión que tiene que ver con la rehabilitación y tiene que ver primero con el tema orgánico, que es que el Ministerio de Justicia, estaríamos sacando el Ministerio de Justicia y Gendarmería, y segundo tiene que ver con un problema también de concepto, que muchos piensan, que es una discusión que tenemos que realizar todavía, no la hemos realizado bien entre nosotros, respecto de si corresponde que Gendarmería sea visto como un cuerpo de seguridad o más bien como un mecanismo de rehabilitación. Y esas cosas yo creo que vamos a discutirlas también a la luz de lo que nos presenta el señor ministro posteriormente, pero creo que tengamos ya más tiempo para discutir. Lo demás me parece muy propio. Me parece muy propio lo que el resto que se está planteando son las dos únicas puntos que quería proponer. Diputada Santibáñez, por favor. Sí, presidente, una pregunta técnica. Agradecer el trabajo que nos presenta el diputado Alessandri. Y efectivamente, es una pregunta a través suyo, presidente, al secretario, porque efectivamente el ministro, el subsecretario, están en una labor, y hoy día, en tiempos difíciles, que yo entiendo el compromiso de su tiempo. Entonces es complejo y lo quiero expresar acá, que estemos dos diputados. Lo que salga de acá es bien difícil que lo podamos hacer entre el diputado de la UDI y la diputada comunista, pero créame que parece que tenemos bastante más disposición. Yo le pregunto a Pablo cómo vamos a hacer que, porque esta ya está siendo una sesión informal, está el ministro, está el subsecretario, está usted, presidente, y creo que es fundamental que o nos pongamos las pilas. Yo me acuerdo perfecto cuando, y el diputado Alessandri aquí iba a estar de acuerdo conmigo, cuando se definieron los cupos para esta bicameral, todos querían estar en temas tan relevantes como estos. Estamos presentando informes, los que los hemos presentado, y cuál va a ser la forma de trabajar, porque acá sin duda es muy interesante establecer este tipo de conversaciones, establecer los puntos de vista de los distintos sectores políticos, pero ¿a qué puerto llegamos si tenemos ni siquiera tenemos quórum para hacer una sesión formal? ¿Ah? Y esto ya no es primera vez, se repite varias veces. Entonces, un poco también por el respeto que nos dé nuestro ministro y nos dé el subsecretario también. ¿Ah? De verdad que lo digo con bastante molestia, porque somos varios diputados acá, de todos los sectores. Entonces después cuando se tomen las decisiones, créame que en mí, yo de verdad voy a tener una postura bastante distinta con un diputado que con el diputado Alessandri, por ejemplo, o el diputado Fuenzalía, que siempre están presentes. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el compromiso finalmente con esto y dónde llegamos si no tenemos el quórum necesario? Esa es mi pregunta primera, porque sesionar informalmente me parece que no corresponde. Bueno, yo quiero agregar a lo que dice la diputada Alessandri en lo que relación con el Senado, que tenemos un problema, como lo señalé a algunos de ustedes ya antes, y el ministro y el subsecretario lo conocen perfectamente bien, que el problema surgió en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, con el senador Buenchumilla, presidente de la comisión, y el senador Quintana, que fueron, a mi juicio, aludidos, digamos, de manera bastante fuerte y dura, con el señor intendente de la región, que literalmente los acusó de estar favoreciendo a los delincuentes en la región de la Araucanía con su inacción en materia legislativa. Y se nombró por nombre y apellido a los dos senadores de la Araucanía, y se dijo Quintana y Buenchumilla, no es que se haya dicho de manera genérica. Eso me ha provocado un problema fuerte. Yo, por cierto, no lo consideré en esta sesión. Esta es la comisión bicameral, no es la comisión de seguridad del Senado, pero la ausencia de esos dos senadores se explica por esa razón. Ignoro las razones de la ausencia de los senadores Casti. Moreira me escribió que a última hora que no había podido venir, que era muy mala época, etc. Bueno, pero en fin, ese es el problema que tenemos. Lo que vamos a hacer con esto es simplemente entregar la propuesta del senador Alessandri al ministro formalmente, para que sea incluida en la discusión, porque lo que viene ahora es que el gobierno está preparando un proyecto de ley, y la próxima discusión que tengamos sobre el Ministerio de Seguridad Pública va a ser sobre el proyecto del gobierno. Preparado, esperamos, tomando en consideración la mayor parte de las cuestiones que se han planteado aquí. Yo hace unos días atrás tuve oportunidad de conocer de Daniel Johnson la discusión que se estaba teniendo en la comisión, en el equipo coordinador de la reforma. Yo creo que por lo menos con las propuestas nuestras hay diferencias mínimas. La principal discusión, pero vamos a darle la palabra al ministro a continuación,
después de que si quiere decir algo más el diputado Alessandri o el señor Van de Belt, vamos a darle la palabra a ellos primero y luego vamos a escuchar al ministro y a su secretario. Sí, gracias, senador. Efectivamente, yo creo que hay, a ver, ¿cuáles son las principales coincidencias? Yo creo que estamos todos de acuerdo en la protección a las personas en base a los riesgos, ¿cierto? Y los riesgos, tal como lo expuso el subsecretario Gali en las primeras sesiones, los riesgos pueden venir de múltiples factores, ¿cierto? Están los riesgos en cuanto a los procesos naturales, ¿cierto? Hablábamos que un desastre natural tiene que ver también con la falta de planificación o no. Hablábamos de los riesgos también, inclusive, que se pueden provocar por distintos accidentes, incluso de tránsito, por ejemplo, ¿cierto? Que en algún momento también estábamos en la estadística, uno sale a la calle y tiene 3 veces más de probabilidad de ser parte de un accidente de tránsito que de ser asaltado, por ejemplo. Pero toda la gente cree que puede ser al revés. Y están, por supuesto, los riesgos desde el punto de vista de la seguridad pública, los delitos, bueno, y todo lo que eso conlleva. Y en ese contexto nosotros también pensamos de que efectivamente este nuevo ministerio tiene que tener ese enfoque, cuidar a las personas de los riesgos que están asociados a su vida diaria. Y también nosotros consideramos que efectivamente la ONEMI debe estar en el interior. O sea, eso es algo que también fue fruto de discusión en su momento, porque finalmente el ministro de Interior, como jefe de gabinete, ¿cierto? Y con todas las facultades que seguramente va a tener en el futuro también, porque hablamos mucho del nuevo Ministerio de Seguridad, pero también tenemos que hablar de qué va a pasar el día de mañana con el Ministerio de Interior y cuál va a ser obviamente su dinámica. Pero el rol de coordinación del Ministro de Interior futuro creo que va a ser mucho más atingente que esté a cargo también de la gestión de los riesgos, a través de la ONEMI. ¿Dónde tenemos algunos matices? Efectivamente con la interagencia, esto que se plantea ahí tenemos algunos matices porque efectivamente, bueno, eso es súper discutible y dominable, pero tener más o menos agencias puede ser motivo, ¿cierto?, de discusión, porque ahí tenemos que ver cuál es la conveniencia de tener tan segmentados los temas en virtud de esta superintendencia. A lo mejor efectivamente hay que hacer algo con el tema de la seguridad privada, por ejemplo, que es un tema que yo creo que no hemos abordado, no lo hemos actualizado y no se ha... disculpe, que está sonando mi teléfono acá. Lo hemos hablado, incluso lo hablamos en las primeras bicamerales con respecto, ¿cierto?, al tema de seguridad privada, que ahí sí sería bueno avanzar para poder tener una normativa, ¿cierto?, y con algún grado, ¿cierto?, de flexibilidad a la hora de poder abordar un tema que seguramente va a ir increciendo en términos, ¿cierto?, de la necesidad de tener seguridad privada muchas veces mucho más específica. Estamos viendo, ¿cierto?, lo que ocurre en algunos lugares de Chile también con respecto a la contratación de seguridad privada, ¿cierto?, cuáles son las implicancias. Bueno, eso es un tema que por supuesto ahí puede tener, pero ahí hay una discusión que nosotros todavía no la tenemos tan clara, tan zanjada. Y con respecto al tema de este número único, yo también conversé con el ex embajador de Ecuador a esta altura, ¿cierto?, porque ya no es el embajador. Y también, bueno, conocí su presentación, conocí efectivamente lo que se hizo en Ecuador. A mí me parece interesante desde el punto de vista de que efectivamente la ciudadanía pueda tener en un solo número distintas respuestas. Lo que pasa es que eso requiere una estructura que responda a aquello y a las expectativas de la gente. Yo creo que es muy interesante que se pueda centralizar todo. Además, por mi obviamente, mi pasado como alcalde, tiendo ideológicamente a pensar de que eso debiese ser así. Pero también entiendo, y aquí el secretario Gali en un momento me contó algunas experiencias pilotos que se hicieron, entiendo que en el Maule, ¿cierto?, que a lo mejor no tuvieron el resultado esperado, habría que monitorear, hacer pilotaje al respecto, a ver si efectivamente se puede todo centralizar en 133, que es un número bastante más conocido en Chile, o se puede hacer algo con respecto a un 911, pero la estructura que se requiere para eso, la capacidad de respuesta que se requiere para eso, también no es menor, digamos. O sea, lo que a mí me contó del caso ecuatoriano, la inversión que hizo el Estado es muy potente, y una de las debilidades que el mismo embajador me comentó
era justamente que la mantención posterior había quedado al debe porque el Estado no había comprometido los recursos para poder hacer la mantención de todo ese equipamiento y toda esa estructura y todas esas inversiones que se hicieron muy potente al inicio y que se fue quedando en el tiempo, y eso también es parte también de un compromiso. O sea, no es solo tener un número centralizado, sino que también todo lo que conlleva en cambio de estructura, inversiones y en cambio de lógica de cómo abordar. Pero a mí me parece tremendamente interesante poder revisarlo. Es como eso, senador, por mi parte. El secretario Gali tiene más observaciones. Secretario, por favor. Sí, muy breve, presidente. Quizás yo separaría la discusión en tres. La primera es la necesidad de tener un Ministerio de Seguridad Pública, y yo creo que en eso hay bastante acuerdo, pero yo lo pondría en el nivel de las ideas, es decir, ¿por qué tener un Ministerio de Seguridad Pública? Esencialmente por dos razones. Hoy día la seguridad es un concepto muchísimo más amplio y más multidimensional, y mucho más complejo de lo que era antes. Y por lo mismo, nosotros hemos hablado, tomando la experiencia alemana, de ya no la prevención de los delitos, sino que la prevención de los peligros, de que las personas resulten dañadas, ajustando la definición de la seguridad hacia evitar que las personas sean dañadas en su vida, en su integridad física y en su propiedad, esencialmente. Porque además, presidente, hay que tener en cuenta que producto de cierta inflación delictual, digámoslo así, hay delitos que no están relacionados propiamente tal con este tipo de bienes jurídicos. Hay delitos que protegen otro tipo de bienes jurídicos, en que la verdad es la seguridad, como la entendemos, o este Ministerio de Seguridad va a tener un rol secundario. Así, por ejemplo, no va a ser el Ministerio de Seguridad el encargado de perseguir los delitos medioambientales, no va a ser el Ministerio de Seguridad el encargado de perseguir los delitos económicos, no va a ser el Ministerio de Seguridad el encargado de perseguir los delitos tributarios. Y por lo tanto, tenemos que entender que el concepto de seguridad que queremos darle al Ministerio de Seguridad Pública está asociado a la prevención del daño de los ciudadanos, pero principalmente del daño que le puede afectar en su vida, en su integridad física y en su propiedad, ya sea privada o eventualmente en la propiedad pública. Yo diría eso es, y mucho menos, ¿no es cierto?, mucho menos en un concepto muy antiguo, más bien ochentero, de la seguridad, que era más bien asociada a la tranquilidad pública, ¿no es cierto? La definición que hace el Código Penal en algunas de sus textos originales hablaba siempre de un concepto del orden público, de la tranquilidad pública, que es bastante poco definido. Y creo que eso nos ha llevado a que le demos competencias excesivas o exacerbadas a las policías y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Eso a nivel de las ideas, presidente. Y lo segundo es definitivamente algo con lo que estamos 100% de acuerdo, que es que tener mezclado al líder político del gobierno con el encargado de la seguridad genera incentivos perversos, y creo que ya estamos todos bastante de acuerdo en que el Ministerio del Interior asuma un liderazgo político y de administración del territorio del gobierno interior, y que el encargado de seguridad se encargue propiamente tal de la prevención de los peligros respecto a las personas. Obviamente en esa discusión el tema de la prevención o la gestión de riesgo de desastre o la gestión del riesgo, ¿no es cierto?, podría estar en cualquiera de los dos lados, en un lado por la instrucción territorial y por el gobierno interior, y en otro lado por este concepto amplio de la seguridad en cuanto a prevención de los daños. Estos daños ya no son de fuente antrópica, sino que más bien de fuente natural, pero hay una definición política. Yo entiendo que nosotros en una primera propuesta que surtió efecto porque fue provocadora, presidente, lo habíamos puesto en el Ministerio de Seguridad, pero no, yo la verdad no tengo ahí con gran convicción, y creo que hay muy buenas razones para ponerlo en el Ministerio del Interior también. Después, presidente, en lo segundo, en cuanto a las herramientas, y ahí yo creo que usted ha expuesto cómo separar de manera correcta, pero otorgándole poder al encargado de la seguridad. Yo era de la opinión de concentrar el poder en una subsecretaría de Seguridad Pública y en el Ministro de Seguridad Pública. Pero hay argumentos también
para separar la fase de prevención, es decir, toda la inversión pública en prevención situacional y social, de manera distinta a la que está a cargo del control, la fiscalización, la persecución penal y eventualmente, ¿no es cierto?, la custodia de los recintos penitenciarios. Yo eso lo separaría y dejaría la competencia esencialmente en el control, la persecución penal, en seguridad pública y todo lo que es inversión pública en prevención social y situacional en una subsecretaría de prevención del delito. Ese sería quizás un diseño orgánico que sería coherente con lo que hemos conversado en estas sesiones de la bicameral. Y por último, presidente, respecto de instrumentos ya más bien de gestión, ¿no es cierto? Porque eso, el número único no es más que eso, digamos, es un instrumento de gestión. Y respecto al número único, la verdad es que nosotros hemos avanzado en hacer diagnósticos, presidente, tenemos un diagnóstico bastante acabado, porque la verdad es que en Chile, para efectos de la seguridad, presidente, existe un número único. Si usted mira, el único número que el 70 o más del 70% de los ciudadanos conoce es el 133. Cuando una persona tiene una emergencia, no solo de seguridad, sino que una emergencia en general, por regla general llama al 133. Por lo tanto, en términos de el llamado, en términos de front office, ya existe el número único, que es el 133. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema está en el back office, presidente. El problema está en cómo se gestiona esa alerta de emergencia de un ciudadano. Y ahí los problemas, de nuevo, no están necesariamente asociados a la seguridad. Generalmente el problema ahí es que tenemos que tener un distribuidor de llamadas que diga si que son, por ejemplo, emergencias de salud, emergencias propias de bomberos, un accidente de tránsito, ¿no es cierto?, un incendio o eventualmente una emergencia asociada a la seguridad donde requiera de la presencia de las fuerzas de orden y seguridad. Y por lo tanto, eso es más bien la gestión del back office, presidente. Eso, tal como lo dijo el ministro, hubo alguna primera aproximación con financiamiento, si no me equivoco, el Banco Mundial o del BID, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que se llamó el Maule 100. El piloto se hizo en el Maule y resultó difícil de implementar. Es decir, resultó en que fue un proyecto frustrado, en que se invirtieron muchos recursos, pero no terminó en nada. Y por lo tanto, presidente, yo creo que si vamos a hacer esto hay que tener muy bien definido cuál es el problema, y creo que el problema del número único no es de seguridad. El problema del número único, con muchos problemas en nuestro país, es de gestión pública, de cómo gestionar un llamado de alerta de un ciudadano que sabe a dónde llamar y que sea aquel servicio público más competente para atender esa emergencia el que responda a ese llamado. Si es que está llamando por una emergencia sanitaria o por una emergencia propia de bombero o por un accidente de tránsito, que seamos capaces de gestionar esa llamada de manera correcta. Yo creo que en eso hay que avanzar, coincido plenamente, pero no sé si es precisamente el Ministerio de Seguridad Pública el encargado de llevar adelante esa gestión. Eso es, presidente. Gracias. Muchas gracias. Diputado Alessandri tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero agradecer al ministro y a su secretario del Interior. Obviamente hay consenso de que necesitamos un Ministerio de Seguridad Pública, hay consenso de que es necesario también una nueva estructura para la persecución del delito, las cifras están ahí y lo demuestran. Y también hay consenso de que el Estado tiene que ser más eficiente en dónde y cómo ocupa sus herramientas. Si el número es finalmente el 133, porque está en el inconsciente colectivo, por supuesto, que tiene que ser el 133. Y la diferencia es que el que te conteste no sea un cabo de carabineros de 22 años con poca instrucción, como el que le contesta el teléfono a la señora de Werner Luxinger cuando lo están atacando, y no sé si han escuchado esa conversación, dura unos 3 minutos y medio, pero es realmente impactante. Por un lado, la desesperación de la señora Luxinger, y por el otro, el poco conocimiento geográfico
del carabinero que contesta, el poco conocimiento de cómo calmar a una persona que está bajo ataque. O sea, el tipo se queda de lado igual que ella, empieza a preguntarle, pero ¿cuál es el camino este? ¿Cuál es el camino este otro? ¿En el sauce a la derecha? ¿En el sauce a la izquierda? O sea, de verdad uno escucha ese llamado telefónico y se le paran los pelos y dice, algo está mal con nuestro sistema de emergencia. A cada emergencia tiene que contestar una persona idónea, más allá que vista el uniforme de bomberos, de carabineros, de la PDI, tiene que ser una persona que sepa de primeros auxilios, que sepa de recursos del Estado, que sepa de tráfico, que tenga una plataforma y pueda saber por dónde es el camino. Y lo hemos visto en la emergencia en países desarrollados. Mientras el tipo te calma y te ayuda a hacerle respiración boca a boca al herido, ya despachó los medios necesarios al mismo tiempo. Les aseguro que eso no ocurre en nuestro querido Chile. Otro ejemplo de lo que le cuesta al Estado coordinarse, y esta conversación la he tenido con ex ministros del Interior, Aduanas, por ejemplo, que es un tremendo dolor de cabeza para el tema del narcotráfico. Aduanas depende de Hacienda. Entonces, el objetivo de Aduana es cobrar impuestos, recaudar, no es revisar los containers para ver si vienen las zapatillas robadas, la droga o el ilícito. Entonces, cuando el ministro del Interior el que sea, trata de apretar a Aduana, tiene que darse la vuelta larga, pasar por Hacienda, y evidentemente eso es un problema. La UAF, Unidad de Análisis Financiero, que uno pensaría que es un edificio tremendo, lleno de analistas, uno escarba un poquito, se da cuenta que una pequeña oficina, que tampoco depende de Interior, depende de Hacienda también, se vincula a través de la ANI. O sea, yo fuera el ministro del Interior, para recibir información de la UAF, tengo que oficiarle a la ANI después le oficia Hacienda a la UAF, la vuelta es larga. Entonces, por eso es tan importante la interoperabilidad. Y una cosa importante que decía el subsecretario Gali, que las policías están para prevenir, efectivamente, pero yo le pondría un apellido. Y a propósito de la reconstitución de escena en la Araucanía, prevenir y combatir. Porque lo peor que nos puede pasar como país es que a un patrullero en la noche le llegue una llamada de un tiroteo en la Plaza Ñuñoa y ese patrullero diga, voy a darme 3 vueltas a la manzana para llegar después de los hechos, porque mi labor es más bien preventiva, ya no pude prevenir este ilícito y ahora mi labor es investigativa y va a tener que perseguir al Ministerio Público. Esa desafección, desazón, falta de incentivo o falta de ganas es lo peor que nos puede pasar en las policías. Entonces, estamos todos de acuerdo, hay que coordinarse mejor, hay que hacer optimización de recursos. ¿Dónde poner Gendarmería? Me pareció fundamental la pregunta del senador Insulza. ¿Gendarmería qué es lo que es? ¿Es un cuerpo de seguridad para que no se arranquen los presos de un edificio? ¿O es un cuerpo de rehabilitación de los presos? Y es totalmente distinto uno del otro. O sea, uno no puede pedirle a un señor que está entrenado para que nadie se le arranque de un patio con muros altos, que al mismo tiempo sea profesor, psicólogo, pueda entregar contención y además pueda sacarle el cuarto medio al preso. Son dos cosas totalmente distintas y también tenemos que mirar con lupa Gendarmería, mirar su dependencia, mirar su sistema de pensiones, mirar su misión, porque si es que no se arranquen los presos, pucha, se sacan re buena nota, porque hay pocos escapes en Chile, a pesar de algunos emblemáticos en nuestra historia, con ayuda aérea, digamos, pero aparte de eso, hacen muy bien esa pega. Nunca supimos quién manejaba el helicóptero, pero eso es para otra sesión. Pero en la otra liga de rehabilitar, yo tengo algunas teorías de quién piloteaba, pero bueno, respecto a rehabilitar, ahí está fallando claramente y ellos te pueden decir, oye, si yo no soy profesor, no soy psicólogo, no soy instructor, a mí me entrenan para que no se escapen los presos. Así que celebro esta bicameral, celebro la disposición del ministro Delgado y del subsecretario, también celebro al Partido Comunista y a la UDI que están siempre presentes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Yo solamente quiero decir que realmente creo que ha sido una discusión muy positiva. Yo había olvidado mencionar algunas cosas que aquí se han planteado, ¿verdad? Que están en las propuestas, en los proyectos que les ha aportado aquí el diputado Alessandri, por ejemplo, el tema de la Agencia Nacional de Inteligencia, que depende del presidente de la República a través del ministro del Interior.
bueno, yo no supongo que esto irá a ser a través del ministro de Seguridad Pública ahora, porque es propiamente para eso. Ese es un tema que no está. La seguridad privada también está en el proyecto, está en la propuesta, y eso se va a trabajar también. Entonces hay una cantidad de aportes que son importantes. Yo creo que tenemos claro cuáles son los nudos de discusión todavía. Yo estoy seguro, ministro, que eso va a venir de alguna manera resuelto en el proyecto, pero si no lo discutiremos ahí con mucha flexibilidad, con mucha tranquilidad. Creo que estamos muy de acuerdo. En cuanto a Gendarmería, creo que lo ha planteado nuevamente el diputado Alessandri bien, además señalando el problema de que Gendarmería tiene su estructura, tiene su organización, etc. Hay inquietud sobre eso, tenemos que ser particularmente cuidadosos. Yo creo que está bien esto que tenemos, ministro, el trabajo está todo en manos de ustedes, el trabajo de la bicameral está en manos de ustedes ya, y por lo tanto, la próxima sesión, como lo conversábamos con el secretario, además de llamar a todos nuestros colegas y decirle que por favor no se olviden de esto y recurrir a los presidentes de las cámaras para que lo manden, vamos a hacer un balance de todo lo que se está tratando en materia de seguridad pública, ya sea en la Comisión del Senado, en la Comisión de la Cámara o en comisiones mixtas, para tener una idea de dónde estamos, de qué es lo que nos está faltando y decidir un nuevo tema a tratar. A mí me gusta, lo he dicho ya claramente, narcotráfico, pero creo que es un asunto que lo discutiremos en ese momento. En la próxima sesión. ¿Si les parece? Sí, solo senador, algunas observaciones. Yo creo que efectivamente tenemos muchas coincidencias, o sea, estamos todos de acuerdo en que esto tiene que seguir avanzando, eso lo dijimos. Yo ayer contaba una anécdota al ministro Larraín, cuando vino el presidente argentino, que venía el jefe de gabinete, ¿cierto? Cafiero, y me topé con él, entonces él pensaba que Chile existía la misma estructura, entonces cuando yo le dije que el ministro Interior hacía el trabajo de 3 ministros en Argentina, me encontró que era una locura, digamos. Me dijo, ¿pero cómo? Eso es así. ¿Es así? Es así. Ahora, en Argentina incluso en algún momento existió un Ministerio de Seguridad Pública, después volvieron a Interior, sí. No sé ni siquiera en qué está ahora. No, parece que tienen uno distinto para la policía, tienen el jefe de gabinete y el ministro de Interior. Bueno, pero encontró que era una locura. Entonces, cualquier pega que desarrolla un chileno en el sector público, usted va a encontrar que en Argentina la desarrollan 3 o 5. Tiene que buscar otro ejemplo. Oye, pero más allá de eso, la coincidencia está, eso lo hemos explicado, yo creo que aquí no hay dos voces al respecto, por algo lo estamos discutiendo, lo estamos impulsando. Ahora, solamente una corrección, la UAF solo le reporta al Ministerio Público, ni siquiera a nosotros. Eso para que quede el diputado Alessandri, que ahí no está escuchando. Lo que pasa es que la UAF solo le reporta al Ministerio Público. Ya. En el proyecto en lo que tiene razón el diputado, sí. También hay que verlo, no digo cómo se hace, pero sí. Lo de aduana es complicado, porque ese era el otro punto que teníamos. Efectivamente, bueno, la aduana ahora está en la unidad de coordinación del año 2019, parece, ¿no, Dani? Por lo tanto, hay más coordinación que antes, no es la suficiente. Y eso lo vemos con distintos temas, más allá de que hemos hecho operativos muy interesantes de pesquisa de droga. Yo creo que también hay que profundizar temas de fuego artificial, ¿cierto? Falsificación. O sea, obviamente se puede hacer mucho más y efectivamente nos gustaría tener una coordinación más directa en ese respecto. Ahora, yo quería precisamente que aduana hoy día, si estamos por el cobro de tarifas, entre las liberalizaciones del comercio y los acuerdos de libre comercio, estamos cobrando algo así como un 1,5% por cada producto que entra a Chile. Sale más caro el servicio. Perdón, porque claro, el estándar es 6%, pero como gran parte con los países con los cuales más comerciamos, existe acuerdo de libre comercio y están en 0, entonces finalmente el promedio es menos del 2%. Entonces, claro. En cambio, en la cantidad de drogas, de armas, de otras cosas que llegan por los puertos y por los aviones y todo lo demás es muy grande. Entonces necesitamos una aduana a la luz de en consonancia con los tiempos. Hoy día los problemas de seguridad son mayores en la aduana que los problemas de tarifa.
Exactamente. Tenemos que conversar. Ahora, yo creo que hay que conversarlo con Hacienda, desde luego, para despejar al poderoso Ministerio de Hacienda de ninguna cosa, porque seguramente eso se ha descubierto. Yo tuve un colega muy querido que no nombraré, pero que en algún momento que el ministro de Economía se puso en malas relaciones con el ministro de Hacienda, me dijo, mira, ¿por qué no le dices tú a tu amigo que yo llevo muchos años en el gobierno y el único consejo que le doy es que nunca ha habido una pelea entre el Ministerio de Hacienda y otro ministerio que le haya ganado al otro ministerio? Nunca. Es casi como Fuerzas Armadas, es casi como defensa. Entonces yo sé que es un problema, pero es un tema que hay que hablar. O sea, no podemos seguir con una situación en que en realidad muchas de las cosas ilícitas que entran a Chile entran por entradas lícitas. Y eso tenemos que verlo con tranquilidad. Muy bien. Bueno, sí, si les parece... el último tema, senador, con respecto a Gendarmería, efectivamente, ayer tuve una conversación bastante interesante con el ministro Larraín, y hay disposición, pero obviamente hay algunos temas que tenemos que ir solucionando, pero ellos seguramente van a hacer alguna propuesta también en los próximos días. Ministro, yo quiero decir lo siguiente, francamente, yo tengo gran aprecio por el ministro Larraín, es mi amigo, por lo tanto esto no tiene ninguna alusión a él, sino que a todo. La verdad es que en varios países de seguridad pública y justicia quedan en el mismo ministerio, pero la verdad es que eso solamente cuando se habla de porque finalmente si saliera Gendarmería, la parte de gabinete de identificación, y esa puede quedar francamente en cualquier lado, y esto va quedando reducido fundamentalmente a las relaciones con la Corte Suprema de Justicia, porque las fiscalías tampoco dependen. Hay países, como decir Estados Unidos, justicia es un tremendo ministerio, porque todos los temas policiales dependen de ellos, ¿no? Y las fiscalías también, o sea, los procesos dependen de ellos. De justicia aquí no dependen ni la policía, ni solamente la gendarmería. Y no depende, no depende tampoco los temas de fiscalía, porque las fiscalías son autónomas y las policías son de otra parte. Entonces es bien discutible la existencia de un Ministerio de Justicia hoy día, pero no lo vamos a poner en cuestión en este momento. Le aseguro, señor ministro, que no va a quedar en discusión en lo que queda de este gobierno. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, pues les agradezco mucho a todos y vamos a asistirles a los diputados y senadores para la próxima semana, porque es muy importante que decidamos el curso de esta comisión mientras espera el proyecto del gobierno sobre el Ministerio de Seguridad Pública. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a usted, presidente. Chao. Que estén bien.